Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar, por venir a la sala. Os doy la bienvenida a esta reunión que hemos organizado básicamente para profesionales, tanto médicos como terapeutas, para que puedan conocer la biología en profundidad para decidir qué es lo que cómo la pueden aplicar y los beneficios que pueden obtener de esta terapia. Para empezar, me gustaría ya entrar en materia y os voy a presentar a nuestro ponente, que es Yago Soto. Ah, Yago es la persona que introdujo las moléculas aquí en España y os voy a explicar un poquito cómo es su historia, cómo es que él llegó aquí a las moléculas y su recorrido. Él nació en Galicia, en España, y desde niño tuvo muchas inquietudes que lo llevaron a replantearse todo lo que le rodeaba. Creció con un fuego interior de llegar a hacer algo grande en su vida. Su pasión por la salud le llevó a querer estudiar medicina, carrera que dejó cuando se dio cuenta que no aprendía cómo ayudar a las personas a recuperar la salud, sino solo a tratar y diagnosticar. Se enfocó en especializarse en nutrición evolutiva, desde donde encontró la forma de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Pero un desafío de salud de su mujer, diagnosticada con varias enfermedades incurables por los médicos, le llevó a profundizar y a buscar nuevas herramientas que le ayudaran a recuperar el equilibrio en su mujer y solucionar el problema de raíz. Esto le llevó a conocer acerca de la biología redox celular y lleva 12 años como especialista en la biotecnología redox, gracias a que le ayudó a devolver la salud a su mujer. Además, acompaña a las personas con conocimientos en psiconeuroinmunología, neurociencia y epigenética. Actualmente lidera un equipo muy numeroso y su empresa, su negocio, que factura más de 2 millones de euros al año y da conferencias en España, en Estados Unidos, en República Dominicana. Y a continuación le doy paso y le agradezco sinceramente su tiempo y su sabiduría que va a compartir con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Asunta. La verdad que si te presentan así, uno ya no puede cometer ningún error, ¿no? Mm. Hay que hacer las cosas muy bien. Pues nada, yo de verdad agradeceros a todos por 23 personas que estáis aquí, un martes 8 de octubre a las 12 de la mañana. También disculpas por el retraso, me retrasé como 6 o 7 minutos. Pero bueno, vamos entonces a aprovechar el tiempo. Yo voy a explicar algo genérico, general. Confirmar el idioma que está hablando. No sé, alguien está intentando poner subtítulos. No sé en qué idioma los quiere, pero yo le voy a decir que yo hablo español. Y voy a explicarlo de una forma sencilla y a la vez profunda, ¿no? Primero un poco desde fuera, de lo que es el entorno de la célula y luego ya un poco más desde dentro. Entonces me voy a apoyar aquí en un mini PowerPoint que tengo. Vamos a ponerlo. Entonces, lo primero, este PowerPoint la verdad es que cuando lo pudimos completar me gustó para poder hacerlo más sencillo, ir como de más sencillo a más profundo, ¿no? Todos sabemos que el cuerpo humano funciona en base a cargas eléctricas. Las cargas eléctricas tienen que ver con cargas negativas y positivas y las cargas negativas y positivas al final en lo que se traducen es que hay una transferencia o un flujo de electrones, ¿no? Ese flujo de electrones se llama procesos de oxidación-reducción. Todo lo que hace el cuerpo es oxidación-reducción, pero en bioquímica, en medicina, para que quede más bonito o más fácil de pronunciar, en vez de ox-red le llaman redox. Entonces le dicen de reducción-oxidación. Le han dado la vuelta. Pero al final todos los procesos redox se fundamentan en la transferencia de electrones, todo lo que es bioquímica es transferencia de electrones. Entonces aquí el protagonista pues, son los electrones.
Y un electrón, como seguramente ya sabéis, es una partícula muy pequeña, con carga negativa, que no se puede dividir en cosas más pequeñas. Bueno, a nivel cuántico podríamos entrar en muchas más cosas, pero a nivel bioquímico es la parte más pequeña que podemos medir y se puede mover prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces, ese proceso de transferencia de electrones es cuando pasa de un átomo o de una molécula a otro. Estas son cosas básicas que ya sabéis. Eso quiere decir lo siguiente, y aquí ya empezamos a entrar ya en materia. Transferir electrones es transferir energía, pero también información. Entonces, cuando un electrón se mueve, produce energía y envía un mensaje. Y en base a esa energía y a esos mensajes es que funciona toda la vida en la Tierra. Todos los seres vivos en la Tierra dependemos de la energía y de que nuestras células se comuniquen de manera perfecta, enviando y recibiendo señales, para que cada unidad viva, cada célula, pueda apoyarse en otras para actuar como si todas juntas fueran un solo ser vivo. Vale, entonces, como decíamos, proceso redox es transferir electrones de un átomo o una molécula a otro átomo o otra molécula. Y como decíamos también, siempre le hemos llamado oxidación-reducción, pero para abreviar le han dado la vuelta, ¿no? En vez de decir que es un proceso ox-red, pues redox. Bien, los procesos de redox o de envío de señales son una de las partes más importantes para que nuestro cuerpo funcione bien. En nuestro cuerpo, cuando una célula envía un mensaje, funciona en modo de cascada. Es decir, una célula le envía el mensaje a otra, esa envía a otras células y de esa forma se va generando una cascada de comunicación donde se van comunicando todas las células del cuerpo de manera que hacen sinergia. Como veis, aquí en este esquemita se están activando estas bolitas azules que representan células hasta que va a llegar un momento donde todas están en la misma sintonía, en la misma frecuencia, todas trabajando en equipo, generando un mismo resultado, en este caso, tener buena salud. Los problemas del cuerpo, y esto es algo que ya el doctor David Sinclair, que es, si alguien no conoce al doctor David Sinclair, es una de las 100 personas más influyentes en el mundo y una de las 50 más influyentes enfocado al mundo de la salud, de los profesionales de la salud. Él es director del Centro de Antienvejecimiento de la Universidad de la Facultad de Medicina de Harvard y él defiende la teoría de que todas las enfermedades vienen por causa del envejecimiento. Y el envejecimiento viene por causa de un problema de comunicación celular. Entonces, cuando nosotros podemos tener una comunicación como la que estáis viendo ahora brillar aquí, donde todas las células se comunican bien, no vamos a tener problemas de salud. Es imposible. Y evidentemente el envejecimiento pues va a ir mucho más lento, ya no dependerá de problemas de salud, donde los achaques de la edad van apareciendo, sino que el envejecimiento se va a manifestar en la forma del acortamiento de los telómeros hasta que llegue el día en que no haya más telómero y entonces tengamos que decir adiós a esta forma de vida. Pero moriremos de viejos, no moriremos enfermos como está pasando actualmente con todas las personas, ¿no? Y como dice el doctor David Sinclair, todos estos problemas son una falla en el proceso de comunicación celular. Ahora, aparte de la comunicación celular, tiene que ver también con la capacidad que tiene el cuerpo de autoequilibrarse. Todo lo que hace el cuerpo es buscar el equilibrio, siempre. La comunicación celular es para buscar un equilibrio, para enviar y recibir señales para buscar un equilibrio. Ese equilibrio se llama homeostasis redox. Y para eso el cuerpo, las células, los tejidos, los órganos lo que hacen es oxidar y reducir, oxidar y reducir. Y dependiendo de nuestra capacidad de responder al desbalance o al desequilibrio para volver al equilibrio, es que nuestro cuerpo va a ser capaz de mantenerse sano o quedarse con algún problema crónico de salud o degenerativo. Entonces, resumiendo esto, todos deberíamos estar perfectamente equilibrados, como por ejemplo, yo me tomo un pastel
hasta arriba de merengue, de dulce de leche, de un montón de cosas que me encantan, están muy ricas, pero evidentemente eso va a generar un desbarajuste en el equilibrio de la cantidad de glucosa que tiene que circular por mi sangre. Entonces, ese exceso de glucosa va a activar una vía de señalización que va a hacer que se envíen señales al páncreas, el páncreas fabrica insulina, la insulina se manda al torrente sanguíneo, la insulina agarra la glucosa excedente de lo que sería estar en equilibrio, que el azúcar actuaría como un estresante, y entonces la insulina conecta con los receptores celulares para poder meter la glucosa excedente dentro de nuestras células, generando esa respuesta que nos devuelve al equilibrio. Y esto funciona así con cada aspecto de nuestra salud. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para que esto se dé, para tener respuesta, para tener equilibrio, es que tenemos que tener un flujo correcto de electrones, tenemos que tener un equilibrio de cargas y ese equilibrio de cargas depende de las moléculas de señalización redox. Estas moléculas que regulan la energía y el envío y la recepción de señales, estas dos funciones, enviar y recibir señales y regular la energía, es lo que regula la vida en la Tierra. Ahora, ¿de dónde salen estas moléculas si son tan importantes y son las que regulan nuestra salud? Pues ahora es cuando vamos a entrar ya en una fase un poco más profunda de lo que es cómo funciona una célula de manera individual dentro del cuerpo humano. Entonces, imaginaros que esto sea una de nuestras células y esto de aquí del medio será una de las cientos o de las miles de mitocondrias que nuestras células tienen. Nuestras células, para funcionar de manera óptima, básicamente necesitan tres cosas. La primera, que llegue oxígeno adentro de las mitocondrias. La segunda, que lleguen nutrientes adentro de las mitocondrias en forma de metabolitos. Las mitocondrias con oxígeno y nutrientes van a producir ATP, lo que históricamente nos han dicho que es la energía celular. Ahora veremos que eso es una verdad a medias. Y en el mismo proceso de producir ATP, nuestras mitocondrias van a producir oxidantes con carga positiva porque les falta un electrón y reductores que tienen carga negativa porque les sobra un electrón. Reductores y oxidantes, cuando tenemos la misma cantidad de unos y de otros, estas moléculas de reducción y moléculas de oxidación, al estar equilibradas, nuestras células están perfectamente sanas porque pueden enviar y recibir señales correctamente y tienen un nivel de energía óptimo. ¿Esto por qué sucede? Porque todo tiende al equilibrio. Entonces, como a este le sobra un electrón y a este le falta un electrón, para estabilizarse, lo que hace es que el reductor cede el electrón que le sobra al oxidante que le falta un electrón, de manera que si tenemos la misma cantidad de carga negativa y de carga positiva, todos los reductores, todos los oxidantes se estabilizan y no queda nada por ahí suelto sin pareja. Y esta es la fórmula básica de que cada célula de nuestro cuerpo esté sana. Si nosotros tenemos esto de esta manera, suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, reductores y oxidantes en perfecto equilibrio con un flujo constante de electrones, vamos a tener una salud perfecta. Ahora, decía yo que el ATP no es la energía celular. ¿Por qué? Para que se entienda bien todo esto. El ATP no libera energía. La energía se libera cuando el ATP se transforma en ADP. Pero claro, para que el ATP se rompa, pierda un átomo de fósforo y se convierta en ADP, hace falta aplicar una energía. Entonces, esa energía que aplicamos, yo me hice una pregunta hace mucho tiempo, digo, si el ATP es la energía, pero para que libere energía hay que romperlo, ¿de dónde sale la energía para romper el ATP? Si el ATP es la energía. Bueno, pues esa energía sale de este flujo continuo de electrones, que cuando un electrón se mueve, produce energía y transmite información. Entonces, esta energía convierte ATP en ADP y cuando tenemos ADP, ahora sí se libera energía. Entonces, el ADP
no es la energía celular, sino que es el turbo. Es como el potenciador de energía, pero quien regula de verdad la energía dentro de cada una de nuestras células son estas moléculas de reducción y oxidación cuando están en perfecto equilibrio, de manera que se estabilizan mutuamente. Como decía antes, si son tan importantes, regulan la energía y regulan la comunicación celular, ¿de dónde salen? ¿Qué son? Bueno, pues como sabéis, nuestro cuerpo está formado 75% de agua, pero el agua que forma nuestro cuerpo no es agua dulce, es agua salada. Entonces, nuestras células son bolsas llenas de agua salada. Las mitocondrias están flotando en agua salada. Cuando las mitocondrias están flotando en agua salada y reciben oxígeno y nutrientes, lo que hacen es separar el hidrógeno del oxígeno, el sodio del cloro, de manera que quedan 4 tipos de átomos libres y lo que hacen es combinaciones con estos 4 tipos de átomos, creando un total de 8 moléculas de reducción distintas y 8 moléculas de oxidación distintas. Algunas de las moléculas de oxidación más famosas son peróxido de hidrógeno, hay incluso una terapia de peróxido de hidrógeno, el ozono, que sería O3, el dióxido de cloro. Estas son algunas de las moléculas oxidativas que se forman combinando los átomos del agua salada. Moléculas de reducción famosas, pues las más famosas serían el hidrógeno, que muchas veces se le cataloga como un antioxidante, en realidad es un reductor, y el superóxido, O2, carga negativa. Estas son, aunque se llama superóxido, es un reductor. Son moléculas de reducción, moléculas de oxidación. En total, nuestras mitocondrias fabrican 16 moléculas, 8 y 8, que tienen que estar en perfecto equilibrio para que todo esto funcione. Por eso el cuerpo humano es 75% agua salada, por eso la vida empieza en el mar, por eso la Tierra es 75% agua salada. Tenemos la misma composición de agua salada que el globo terrestre, que la Tierra en sí, y todo eso no son casualidades, porque dependiendo de los átomos básicos del agua salada se forman estas moléculas y estas moléculas regulan la energía y la comunicación celular y también la expresión genética, porque cuando un electrón viaja transmite información y esa información es la que en última instancia va a regular nuestro ADN, nuestra expresión genética, diciéndole qué gen tiene que expresarse, cuándo tiene que expresarse y cómo tiene que expresarse. Vale, entonces, bueno, aquí me faltaría apuntar el tema de la comunicación celular, donde también depende de este flujo de electrones que se genera. Vale, entonces, esto sería una situación ideal y óptima. Ahora, si estas moléculas redos las fabrican nuestras mitocondrias, de normal las fabrican en equilibrio y todos deberíamos tener este sistema saludable, ¿por qué entonces tenemos cada vez más problemas crónicos de salud? ¿O por qué la biotecnología de moléculas redox es tan importante y tan necesaria en el día a día? Pues bien, vamos a explicar de una manera muy, muy sencillita. Me imagino que, vamos a ver, yo voy a poner aquí, bueno, no puedo ver a todos, pero vamos a poner aquí algo que a todos nos va a sonar mucho, que se llama estrés. Por favor, que levante la mano alguien que me pueda decir que conoce a otro alguien que viva 100% libre de estrés. Alguien que levante la mano. Bueno, Nadie. esas risas de fondo las voy a interpretar como que estás de broma o que eso no existe. Vale. Entonces, fijaros en lo siguiente. Cuando una persona necesita un trasplante de órgano, un órgano cualquiera, corazón, riñón, lo que sea, pulmón, da igual, el órgano que sea, cuando me van a trasplantar un órgano, siempre es necesario tomar medicamentos que bajen el sistema inmunológico. Porque si yo no reduzco mi sistema inmune y me ponen un órgano que no es mío, mi cuerpo, mi sistema inmunológico va a atacar inmediatamente ese órgano y vamos a tener problemas. Ahora, importante, ¿cuál es o qué tipo de medicamento es el que le dan a una persona para
bajar sus defensas, para reducir el sistema inmunológico? Pues el medicamento que le dan son hormonas del estrés. Por lo tanto, y aquí viene el factor clave, a más estrés tenemos, más bajan las defensas. Y como todos estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene más o menos estrés, todos estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene más o menos debilitado el sistema inmune. Si esto es así, y todos sabemos que de verdad es así, ahora yo os voy a hacer una explicación muy rápida, muy breve, de cómo debería funcionar el sistema natural de autocuración que tienen todas las células de nuestro cuerpo y por qué no está funcionando. En el mundo en que vivimos cada vez hay más amenazas que potencialmente tienen la capacidad de dañar nuestras células. Cada uno que piense en la amenaza que quiera o en el conjunto de amenazas que quiera. Vamos a suponer una de ellas o combinadas atacan nuestra célula. ¿Qué va a hacer esta célula cuando algo amenaza su integridad? Bueno, pues lo primero que hace nuestra célula a través de sus mitocondrias es romper el equilibrio o la homeostasis redox, produciendo más cargas positivas que negativas. Al tener más cargas positivas que negativas, se genera lo que conocemos como estrés oxidativo. Este estrés oxidativo hace que haya oxidantes que no tienen pareja reductora y entonces se quedan inestables. Estos que no tienen pareja los llamamos radicales libres. Estos radicales libres, al igual que cualquier oxidante, van a buscar robar un electrón de cualquier átomo o cualquier molécula que se les cruce por delante. Entonces, debido a esa capacidad que tienen de robar electrones, tienen varias funciones importantes cuando el estrés oxidativo es controlado por las mitocondrias. Primera función importante, ¿por qué una amenaza hace que tengamos estrés oxidativo? Es que estos radicales libres van a ser la primera línea de defensa para frenar o ir neutralizando las amenazas, porque todo lo que tocan lo destruyen. Esa es la primera función que tienen. La siguiente función que tienen es que siempre que hay estrés oxidativo, se activan las citoquinas. Estas citoquinas lo que hacen es generar inflamación. Y la inflamación básicamente es un SOS, una señal de humo, donde le está diciendo la célula al sistema inmunológico donde tenemos un problema para que el sistema inmune venga, termine de liquidar la amenaza y entonces la amenaza desaparezca y la salud se restablezca, el equilibrio se restablezca. Esta es la capacidad de respuesta que hablábamos, que todo tiene que ver, como veis, con un proceso de señalización redox. Una vez que el sistema inmunológico detecta dónde está la amenaza y la aniquila, las mitocondrias lo que hacen es, para recuperar la homeostasis redox, fabrican más reductores que oxidantes, vuelven a equilibrar la balanza, pero esto no se equilibra por sí mismo. Cuando tenemos este exceso de oxidantes, el estrés oxidativo tiene otra tercera función, que es activar un factor de transcripción genética llamado NRF2. Este NRF2 le dice al ADN: quiero que me fabriques glutatión. Y el cuerpo o las células, al tener glutatión, el glutatión lo que hace es agarra un reductor, lo mete a su núcleo, agarra un oxidante, lo mete a su núcleo, y al juntar dentro del núcleo del glutatión reductor con oxidante, estas moléculas salen transformadas en agua salada una vez más. Y esto viene a ser como el ciclo del agua. El mar se evapora, luego vienen las nubes chocan con montañas, llueve, el agua se llega al mar, se evapora. Entonces ese es el ciclo del agua que conocemos en la Tierra. Pues aquí tenemos
agua salada, se transforma en las mitocondrias en redox, el redox es la respuesta para comunicarse con otras células, entonces se vuelve al equilibrio, se activa el glutatión agarra los reductores y los oxidantes, los va a convertir en agua salada y el ciclo continúa. Esto sucede millones de veces por segundo en cada una de nuestras células. Siempre las células están equilibrándose, siempre se están equilibrando. Y esto, si funciona de esta manera, nosotros jamás tendríamos un problema de salud grave o un problema de salud crónico. Jamás. De hecho, podemos pensar, yo siempre le digo a la gente, piensa que las enfermedades crónicas y degenerativas que tienen los seres humanos en los animales que viven en su hábitat natural no existen. ¿Por qué? Porque los animales tienen este sistema, funciona perfecto. Ellos respetan la ley natural, respetan los principios naturales, hacen muchas cosas como las tienen que hacer, no como nosotros, y ellos no tienen problemas que nosotros sí. Ahora, el estrés. Acordaros de lo que dijimos. Cuanto más estrés yo tengo, menos sistema inmune yo tengo. Y si este es el proceso, digamos, universal de autosanación de cada una de nuestras células, fijaros, viene la amenaza, se fabrica estrés oxidativo, se llaman las citoquinas, se inflama y el sistema inmune no va. ¿Por qué no va el sistema inmune? Porque tenemos estrés. A lo mejor va, pero va demasiado débil. La consecuencia es que el sistema inmune no es capaz de neutralizar la amenaza. Como el sistema inmune no ha sido capaz de neutralizar la amenaza, nuestra célula o nuestras células se van a quedar solas ante el peligro. ¿Qué van a hacer? No se van a quedar quietas mirando cómo la amenaza las destruye. Nuestras células van a luchar por sobrevivir de la única manera que saben, que es pidiendo más ayuda, es decir, aumentando el estrés oxidativo. Lo voy a poner aquí porque si no ya es ilegible. Aumentan el estrés oxidativo, fabrican muchos más oxidantes. ¿Para qué? Pues, ¿qué pasa cuando tú estás en un apuro y pides ayuda? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Y nadie viene. ¿Qué haces? Gritas más alto, gritas más fuerte. Pues lo mismo hace la célula. El estrés oxidativo descontrolado, cuando el sistema inmune no es suficiente porque tenemos estrés, es un grito más fuerte. Al gritar más fuerte, aumenta las citoquinas, aumenta la inflamación. Es como que se está poniendo la cosa peor para ver si así alguien viene a ayudar. Pero claro, como tenemos estrés y el sistema inmune no es capaz de ayudar como debiera, esta situación se descontrola. Al descontrolarse el estrés oxidativo, como destruye todo lo que toca, empieza a destruir la membrana celular, que es el cerebro de la célula, empieza a destruir el ADN y ya lo que es peor, empieza a destruir las mitocondrias. Y cuando la mitocondria o las mitocondrias se ven afectadas, perdemos la capacidad de producir moléculas de señalización redox perfectamente equilibradas y entonces el muñequito que se iba al extremo ya no vuelve al centro y tenemos lo que en medicina se llamaría una enfermedad crónica o degenerativa. ¿De qué depende? De si esta célula o este grupo de células que les pasa esto está en el cerebro, está en el hígado, en el estómago, en el intestino, en los pulmones, en los riñones, en los huesos, en los músculos. Dependiendo dónde esté sucediendo esto, va a generar una sintomatología. Dependiendo de la sintomatología, la medicina le va a poner un nombre. Pero la realidad, ¿cuál es? Que todas las enfermedades que existen actualmente, todas son causadas por este dibujo tan poco legible que acabo de hacer aquí. Todas son causadas por estrés oxidativo. Y eso está demostrado y publicado aquí. Yo no sé si todos conocéis esta página, PubMed, Biblioteca Nacional de Medicina. Si nosotros buscásemos aquí estrés oxidativo y el nombre de cualquier enfermedad, encontraríamos estudios que dicen estrés oxidativo y o disfunción mitocondrial en el origen del problema X.
de salud, no importa cuál sea. Es más, hay un estudio que resume 300.000 estudios, como es uno, este sí lo puedo enseñar. Vamos a ponerlo rápidamente, que es este, Biochemical Basis and Metabolic Interplay of Redox Regulation. Entramos aquí, ponemos español, y este estudio, fijaros que dice aquí resumimos el conocimiento actual relacionado con las características químicas y bioquímicas de las especies primarias ROS, estos son los oxidantes, y los antioxidantes correspondientes, que son los reductores. Es decir, este estudio, que fue publicado en septiembre de 2019, fue un resumen de todo lo que se sabía acerca de biología redox, que para que veáis cuánto se sabía de biología redox y cuántos estudios se resumieron en ese. Si a día de hoy, 2024, tenemos 376.000 estudios publicados de redox, en 2019, fijaros que 2024 van 12.000, 2023 14.000, 2022 15.000, más o menos redondeando unos 15.000 por año. En 2019 había 300.000 estudios. Pues 300.000 estudios, que ya se dice pronto, están resumidos en este estudio. ¿Y qué dice? ¿Qué descubrieron? La evidencia acumulada, 300.000 estudios de evidencia, indica firmemente que el estrés oxidativo desempeña un papel importante en la patogénesis de la enfermedad. Dice la enfermedad, refiriéndose a todas las enfermedades del ser humano. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que ante esta situación la medicina no tiene respuesta, no existe ninguna terapia, ningún medicamento que pueda reparar las mitocondrias dañadas, y este es uno de los motivos también por los cuales cuando mejoramos la nutrición podemos mejorar hasta cierto punto, pero si el motor del coche está roto, mejorar el combustible no va a hacer que el coche se mueva. Pues si las mitocondrias están dañadas, mejorar la nutrición no va a hacer que tu cuerpo recupere totalmente la salud. Puedes mejorar tu salud, pero nunca te vas a recuperar del todo si la mitocondria está dañada mejorando solo la nutrición. Entonces, unos científicos en Estados Unidos descubrieron cómo, utilizando agua y sal puras, hacer un proceso de electrolisis y de estabilización en el cual consiguieron crear las mismas 16 moléculas de reducción y de oxidación que fabrican nuestras mitocondrias en perfecto equilibrio. De manera que cuando yo tengo un problema X, no importa el problema que sea, como todos tienen el factor común en la patogénesis y en el origen de la enfermedad del estrés oxidativo que daña las mitocondrias y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás, cuando yo introduzco de fuera del cuerpo adentro de mis células las moléculas en perfecto equilibrio, aumento el potencial de flujo de electrones, aumentando la energía celular, mejorando la expresión genética, mejorando la comunicación celular, y cuando mejoras energía, expresión genética y comunicación celular, tu cuerpo recupera la capacidad de reparar las mitocondrias, y cuando las mitocondrias se reparan, tú recuperas el equilibrio redox, y cuando el equilibrio se recupera, tu cuerpo es capaz de volver al equilibrio y entonces recuperas tu salud. Bueno, ha sido una explicación un poquito más profunda de lo que suelo hacer porque sois profesionales de la salud y después de todo este pedazo de charla y de dibujos extraños, ahora lo ideal sería que preguntarais cosas vosotros.